16, libro de Deuteronomio capítulo 16. Voy a leer desde el versículo 18 al versículo 20 en el libro de Deuteronomio 16. Dice así: jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte la palabra de los justos. La justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Y vamos a ir a la carta a los Romanos, el capítulo 13. Esto pertenece a la ley mosaica, a la ley de Moisés, pero vamos a ver también dentro de la fe cristiana qué es lo que dice con respecto a este tema. Es el capítulo 13 de la carta a los Romanos, capítulo 13 de la carta a los Romanos. Dice así el primer versículo: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Me voy a detener aquí en la lectura de la palabra de Dios esta mañana. Cuando tuve que elegir los tres temas, porque tenían que ser tres domingos que fueran cruciales en el problema que nosotros tenemos, tuve una lista bien extensa, bien larga, de problemas que hacen al tema argentino. Y había que elegir tres. ¿Y con qué criterio, entonces, elegirlo? Y allí vienen siempre en auxilio quienes nos han enseñado algo, y recordé a Lewis, el de las Crónicas de Narnia, que es un gran ensayista, no solamente tiene novelas, sino que él dice: yo estoy aburrido de los diarios y de la televisión. No la miro ya más porque tienen dos temas, política y deporte, y nunca tratan los temas esenciales. Y yo dije, bueno, esta es una buena clave, ¿no? Vamos a buscar algunos temas que sean los temas esenciales. Comenzamos hablando acerca de la honestidad, después hablamos acerca del trabajo, y yo creo que estos dos temas son temas esenciales en la problemática argentina. Es decir, hemos perdido el sentido de honestidad, la viveza criolla parece ser una virtud, cuando es una forma justamente de la degradación de la persona. Y hemos perdido también la cultura del trabajo, y esto es fundamental para que una sociedad se desarrolle. Hoy voy a reflexionar sobre el último tema, y creo que es el tema fundamental. De los tres, el primero tiene que ver con lo personal, la honestidad, el segundo con lo personal y lo social, pero esto ya tiene que ver con el Estado y con la organización de toda una nación. La justicia siempre fue un tema de reflexión importante para los hombres. Los filósofos griegos no tenían ninguna base religiosa para pensar, ellos pensaban desprendidos de todas estas bases, y sin embargo uno de los grandes temas que
no eludió ninguno de los filósofos fue a hablar del tema de la justicia. La justicia era un tema importante. Sócrates decía que hay que obedecer a la ley porque ser justo es obrar dentro de la ley y hacer justicia es ejecutar la ley. Y decía, aunque sea molesta la ley, yo no tengo el derecho a transgredirla. Sostenía él que la riqueza de una nación, el oro de una nación, no era el metal, sino que era la justicia. Porque a través de la justicia se preserva lo demás, pero cuando no hay justicia se pierde lo demás. Su discípulo, Platón, decía que si no hay justicia no se armonizan las virtudes de los hombres. Las virtudes de los hombres tienen que estar armonizadas por algo y las relaciones interpersonales tienen que estar gobernadas por un sentido de justicia. Y Aristóteles, que fue el contemporáneo de Platón, decía que la justicia es la virtud que tiene que gobernarnos siempre, porque es el reflejo de la armonía interior del hombre. Cuando no hay justicia es porque el hombre no tiene armonía interior. Lo que quiere decir que estos hombres, reflexionando simplemente, razonando, sin tomar una base religiosa, llegaron a la conclusión de que la justicia era lo más importante para una sociedad, más importante que el tesoro económico que pueda tener, más importante que todas esas cosas, y entonces elevaron a la justicia a un plano superior, el plano que le corresponde. Pero cuando uno recorre la Biblia, en la ley de Moisés, en la ley mosaica, que es lo primero que hemos leído, Dios está colocando las bases fundamentales de una sociedad, de un pueblo que ha vivido sin organización interna durante 400 años como esclavo en Egipto y que ahora hay que organizarlo. Y en la organización aparece siempre el tema de la justicia como un tema fundamental. Una mención simplemente de lo que dice el libro de Levítico, al margen de lo que hemos leído, da un poco la filosofía de la justicia que tenía que tener ese pueblo. Él dice, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Y esto puede tomarse como el espíritu de la justicia. Es decir, el principio de equidad, dar a cada uno lo que le corresponde, sin mirar si es pobre o es rico, o es débil, o es poderoso, si tiene influencias o no la tiene. Cuando en el siglo XV, en el Renacimiento, vuelve el tema de la justicia, se hacen los primeros símbolos de la justicia y se la presenta con los ojos vendados. ¿Para qué? Porque ella está hablando de un tema, de un caso, y no está mirando a las personas. No sabe si está juzgando al rico o al pobre, al sabio o al ignorante. Para tener equidad, tiene que abstraerse de mirar esto. Por supuesto, después se la sacaron, la venda de la justicia. Pero tenía sentido el hecho de haberle puesto una venda sobre los ojos. Era demostrar, él no puede, la justicia no puede mirar más que el hecho y condenar el hecho. Quiere decir que, por lo menos la base que nosotros teníamos en ese momento, el espíritu que tenía la ley mosaica, y no nos olvidemos que nuestra cultura es una cultura judeocristiana, era jerarquizar en todo la justicia. Ahora, cuando llegamos al libro de Deuteronomio, lo que nosotros hemos leído, allí se habla de cómo organizarla. Moisés explica cómo tienen que organizarla. Y dice, jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades. Es decir, cada ciudad tenía su sistema de justicia. Todas tenían la misma ley. Pero allí cada ciudad tenía su tribunal. ¿Y dónde estaba el tribunal de la ciudad? Se lo ponía en la puerta de la ciudad, en la entrada de la ciudad. Todos sabían que para ir a buscar justicia había que ir a la puerta de la ciudad. Y en la puerta de la ciudad se cumplía el propósito de la justicia. Y el propósito de la justicia es
juzgarán al pueblo con justo juicio, el principio de equidad. ¿Quiénes estaban sentados en esa puerta? Era la gente de mayor prestigio de la ciudad, eran los ancianos, las personas que ya no se dejan llevar por las pasiones como los jóvenes, sino que han llegado a la madurez. Para sentarse en aquel lugar había que peinar canas. ¿Por qué? Porque tenían una ley, que era la ley de Moisés, pero además necesitaban sentido común para aplicar la ley. Y el sentido común no se aprende en los libros, se aprende en la vida. Entonces se buscaba a la persona de edad para que estuviera allí, su sentencia era inapelable, pero uno iba y se encontraba con una persona madura, con una persona que había vivido, con una persona que ya estaba más allá de las pasiones, con una persona que estaba preocupado realmente porque la sociedad fuera adelante, que no estaba influenciado por los fanatismos del tiempo, y esa persona ejercía justicia. Y no había ni segunda instancia, ni tercera instancia, ni la Cámara, allí se decidía todo. Y como eran ciudades pequeñas, donde se conocían y se sabían todas las cosas, la justicia era mucho más fácil de impartir que con estos grandes monstruos que nosotros tenemos de justicia, donde uno sabe que son como paquidermos, ¿no? No funcionan nunca, sobre todo en nuestro país. El propósito era que alguien con edad y con prestigio tuviera el honor de ser elegido por la comunidad como juez, y entonces se sentaba a la puerta. Y en la puerta de la ciudad él cumplía con lo que tenía que llevar a cabo. Y le advierte además Moisés, y tienen los peligros. Los peligros es: no tuerzan el derecho, no hagan acepción de personas, no tomen soborno. Es decir, esto dice, eso les quita la sabiduría. Les quita, ¿por qué? Porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte la palabra de los justos. Por lo tanto, era muy claro lo que se demandaba con respecto a la justicia. Ahora, nadie podía ir a aquel lugar y decir, en ese tribunal, este hombre asesinó, pero la culpa la tiene la sociedad porque no le dio... No. Esos son los inventos de ahora. En aquel tiempo usted asesinaba y no interesaba nada más que el hecho, y no se ejecutaba la sentencia como nosotros pretendemos hacerlo en este momento para ser ejemplar a los demás, sino para establecer justicia. Bueno, si alguien cometía un asesinato, en aquel momento por la ley era ejecutado. Y todo el mundo sabía que esto era lo que sucedía, porque había cegado una vida y tenía que pagar con una vida. No se podía pasar por encima de la ley. Ahora, alguien me dirá inmediatamente, sí, pero donde hay pena de muerte no bajan los crímenes. Es que no es cuestión de bajar o tener una justicia para eso, sino para satisfacer la necesidad de justicia que tiene el ser humano. Porque si no pervertimos el sentido de la justicia, buscando esos vericuetos que hace que nos escapemos siempre de poner la sentencia que debe ser colocada. El apóstol Pablo señala la responsabilidad del Estado y dice, los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. El hombre honesto no tiene que tener miedo de la autoridad. Esto es lo que está establecido, porque está puesta para defenderlo. Hubo un momento en que en nuestro país esto estaba vigente. Cuando éramos chicos, nuestros padres nos decían, cualquier problema que tengas, acércate al policía de la esquina. Acércate al policía de la esquina. Porque él era la garantía. Y entonces íbamos allí y no le teníamos miedo a la autoridad. ¿Por qué? Porque esa autoridad tenía una responsabilidad y cumplía con esa responsabilidad. Es decir,
eso lo tuvimos y eso lo vivimos en un momento de nuestra vida, que se cumplía con este principio. El principio de que la autoridad estaba para defender al que hace el bien y para reprimir al que hace el mal. Estaba para castigar al culpable. Si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. La espada era el símbolo de la autoridad y de la justicia. No en vano está armado. ¿Por qué? Porque el Estado, la sociedad le ha dado al Estado la potestad de tener el monopolio de todo lo que sea la fuerza para defendernos. ¿Y para defendernos de quién? Para defendernos de los que hacen el mal. El símbolo de autoridad era eso. Y dice algo más, porque la autoridad tiene que ser servidor de Dios para tu bien. Servidor de Dios. Nosotros siempre aparecen los santos evangelios para jurar arriba. Después no se lo respeta, pero lo que se está diciendo es estamos bajo esta autoridad. Y lo que necesitaban en aquel momento era establecer esta autoridad. Esto es lo que la Biblia enseña en cuanto a la organización de justicia. Por supuesto que hay muchos otros pasajes, que yo no los puedo tratar esta mañana en razón del tiempo, que amplían pero confirman esto siempre que es la base. Y se le dice al pueblo que si quiere realmente crecer y quiere vivir y quiere progresar, tiene que seguir la justicia, perseguir la justicia. Y lo repite 2 veces, la justicia seguirás para que te vaya bien. Quiere decir que cuando no nos va bien, tenemos que revisar qué pasa con la justicia. Nosotros hace años que venimos hablando de corrupción. ¿Saben cómo llama la Biblia la corrupción? La llama pecado. Quiere decir que cuando yo veo en un periódico la corrupción ha crecido, lo que está diciendo es que la maldad del hombre ha crecido. Esto, que el pecado ha crecido. Como le tenemos alergia a la palabra pecado porque creemos que es religiosa, le hemos cambiado por la palabra corrupción. Pero la palabra corrupción es muy clara también en esto, es lo que se está echando a perder. Lo que está podrido. La corrupción es lo que está podrido dentro de una sociedad. El corrupto es el que está podrido dentro de una sociedad. Esto es lo que tenemos que decir. Nosotros sabemos que la pobreza hoy, que la indigencia, que la inseguridad, que la instalación de la droga, que la violencia, es fruto de la corrupción. No podemos ignorar esto. No podemos mirar para otro lado. Todo esto que nos pasa es fruto de la corrupción. La corrupción mata. Miremos un poco nuestra historia. Cromañón, la Embajada de Israel, AMIA, el fiscal Nisman, y podemos seguir y vemos que la corrupción mata finalmente. Finalmente nos empezamos a dar cuenta que la corrupción mata y ya esto lo empieza a decir la gente. La corrupción finalmente trae muerte. Ahora, la corrupción está en todas partes. Está en el deporte, está en el sindicalismo, está en el Estado, está en las obras sociales, está en la religión, está en el periodismo, en todos lados hay corrupción. Detrás de la corrupción, que es diversa, porque estamos hablando que está aquí, allá y más allá, ustedes recuerdan aquel refrán que todos los caminos conducen a Roma. Todos los caminos nos conducen a cuál es el problema central. El problema de la justicia. El problema es la justicia. Es decir, todo converge para que el problema sea la justicia. Hoy nosotros no tenemos ya sentido de justicia. Y no tenemos sentido de justicia porque tenemos, y hay que decirlo con todas las letras, una justicia que también está corrompida. Que la corrupción también llegó allí. Conocen las denuncias, tienen las pruebas, tienen que emitir sentencia, se demoran en forma irritante para todos, actúan mirando la tendencia política. ¿Para dónde va la política? Para ahí tiene que ir la sentencia. La realidad es esta. Cambia la política, cambia la sentencia.
Esto no es ecuanimidad, esto habla de una sociedad que se va desintegrando. Y crearon entonces en el pueblo creer que todo tema es tema político. Entonces, aun cuando uno ve, porque hay casos que son tan flagrantes que todos, por mínimo que estemos informados, sabemos que son casos para estar en la justicia. Sin embargo, se pasa por encima de todo eso. Salomón dice, y acá me remito a los sabios, cuando no se ejecuta la sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Si no hay justicia, el corazón de los hombres se dispone a hacer el mal, porque en alguna forma siempre vamos a zafar. Porque no creemos ya en que la justicia sea justicia. Y fíjense ustedes un detalle, que es el país donde más se ve. Basta que haya un crimen en cualquier lugar, matan a una persona, violan a una mujer, lo que sea, inmediatamente la gente sale a la calle a reclamar ¿qué? Justicia. Ahora, la justicia es un derecho inalienable, en ningún lado se sale a reclamar justicia, se sabe que si hay esto, va a actuar la justicia, solamente aquí se sale masivamente a decir necesitamos justicia, justicia, y los papeles dicen, los carteles dicen justicia. Esto es algo característico ya de nuestro pueblo. ¿Por qué? Porque sabemos que no hay justicia, por eso salimos a pedirla, porque en cualquier otro lugar mató a una persona y se sabe que va a actuar la justicia. No, acá tenemos que salir a pedir la justicia y a exigir la justicia y a presionar por la justicia. Lo que quiere decir que estamos en uno de los grandes problemas de la sociedad. ¿Por qué? Me remito nuevamente a los sabios. Salomón dice, la justicia engrandece a la nación, pero la corrupción es la afrenta de las naciones. Esta es la causa por la cual estamos cayendo como nación, porque no tenemos justicia. No tenemos justicia. Le doy solamente un dato al pasar, no quiero excederme en el tiempo. En 1920, el año que viene se cumplen 100 años. 1920, estamos a 99 años. Argentina era el séptimo país del mundo. Séptimo país del mundo. Un lugar como el que hoy ocupa Alemania, por ejemplo. Séptimo país del mundo. Hoy, 2019, somos el segundo país entre las peores economías del mundo, detrás de Venezuela. Somos el segundo país. Quiere decir que esto marca una caída, ¿no? En 100 años nos caímos. Nos caímos ¿por qué? Por falta de justicia. El efecto de la justicia será la paz y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Lo dice el profeta Isaías. Se lo repito, el efecto de la justicia será la paz y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Quiere decir que el hecho de tener justicia garantiza el equilibrio, la armonía, lo que decían los filósofos griegos, la armonía, las relaciones. Nosotros nos preguntamos, ¿por qué hay tanta agresión hoy en la calle? ¿Por qué nos hemos vuelto tan agresivos en todo? Porque no hay justicia. ¿Por qué? Porque la justicia es algo que Dios demanda de la sociedad. Y una sociedad que no tiene justicia es una sociedad que se ha rebelado contra los principios de Dios. A mí no me interesa el problema político, porque el problema político se maneja en otra esfera. Me interesa el problema moral y espiritual del pueblo. El problema moral y espiritual del pueblo es el ataque contra las leyes divinas, y eso es lo que nosotros estamos viviendo en este momento. Un ataque a las leyes divinas.
Directamente nos estamos rebelando contra las leyes morales de Dios, contra las leyes de la naturaleza, nos estamos rebelando contra las leyes naturales y nos estamos rebelando contra todos los principios. Y este tema no tiene que ver ni con la izquierda, ni con la derecha, ni lo que está arriba, lo que está abajo. La justicia tiene que ser un problema que nos preocupe a todos por igual, porque todos estamos metidos en el mismo problema. En el Salmo 11, David dice, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Es decir, si se caen las bases, y la justicia es una de esas bases, ¿qué puede hacer el hombre recto? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Y esta es la gran pregunta que yo quiero traer esta mañana. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros frente a esto? ¿Cuál es la postura que tengo que tener frente a todo esto? Después de hacer esta tremenda pregunta, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el hombre recto? Comienza a dar una respuesta. Y la respuesta, no nos olvidemos que los salmos son poemas, ¿no? La respuesta es una respuesta poética, pero que me ubica en el tema. El Señor está en su santo templo. El Señor está en su santo templo. El Señor tiene cielo por trono. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Quiere decir, Dios está por encima de todos y Él está gobernando sobre todas las cosas. Y eso es lo que nos hemos olvidado, que Dios está allí, arriba de todo, arriba de las autoridades, arriba de la justicia, arriba del pueblo. Dios está por encima de todo. Y lo que está tratando de decirnos el salmista es, fíjense en esto. Dice, y el hombre recto, y acá viene la respuesta, mirará su rostro, va a mirar hacia Dios. El hombre que realmente en este momento quiere seguir la rectitud, se va a hacer la pregunta del primer versículo del Salmo. ¿Qué puedo hacer en este momento frente a todo esto cuando los fundamentos se mueven? Dice, el hombre que es recto tiene que mirar el rostro de Dios, tiene que mirar para arriba y tiene que preguntar qué es lo que Dios quiere. Hermanos, hay que eludir todos los fanatismos que hay en todos lados. Hay que eludir el creer que la salvación viene de abajo. Somos un pueblo que, habiendo desechado a Dios, nos hemos convertido en un pueblo políticamente idólatra. Somos idólatras. Tenemos la idolatría de fulanito, la idolatría de menganito. Por eso surgen los fanatismos, porque ya no se piensan las cosas, sino que se las toma como pensamiento religioso. Hay que huir de los fanatismos. Los fanatismos destruyen la vida de los hombres. Un cristiano no puede ser fanático, tiene que mantenerse firme en el Señor. Cada uno puede tener su idea, su forma de pensar, pero tiene que acordarse de que esas ideas son falibles y que los hombres son falibles y no endiosar a nadie. No podemos tener hombres, mujeres o lo que sea sobre los altares, como si fueran los salvadores. Acá hay un solo Salvador, que es nuestro Dios, y si no recurrimos al Salvador que está en el cielo, no vamos a tener salvación. Pongan ustedes el nombre que quieran, pero si nos olvidamos que el puesto de salvación para los hombres es Dios, que nos mandó a su Hijo para salvarnos, y si nos olvidamos de esto, no hay salvación acá abajo. No hay ningún tipo de salvación. Mantengamos en este momento la lucidez frente a la realidad que estamos viviendo. No creamos los cantos de sirenas. Estamos recibiendo mentiras todos los días. Mentiras todos los días. No creamos los cantos de sirena. Si queremos mantenernos firmes en el Señor, evitemos los fanatismos que dividen y busquemos ser parte de la solución. Y para eso vivamos rectamente, porque la primera forma de manifestar justicia es viviendo vidas que realmente traten de ser justas y de cumplir la justicia. Mostremos con nuestra vida lo que significa la rectitud antes de hablarla, antes de predicársela a los otros.
Seamos nosotros rectos, seamos nosotros justos, proclamemos con nuestros hechos la rectitud en todas las cosas. Nuestro amor por la justicia se manifiesta en nuestra vida cuando vivimos rectamente, cuando vivimos correctamente, cuando vivimos mirando realmente, como dice el Salmo, mirando el rostro de Dios, mirando que Dios está arriba. Y para eso tenemos que renovarnos espiritualmente. Y todos nosotros tenemos que renovarnos espiritualmente. Estamos siendo envenenados por las noticias constantemente. Estamos siendo sacudidos intencionadamente por los medios permanentemente. Paremos aquí. Nadie nos va a salvar si no miramos a Dios. Acá no se trata de una salvación de abajo, tiene que venir una salvación de arriba. ¿Por qué la salvación? ¿Y cómo llegamos a la salvación de arriba? Ordenándonos de acuerdo a los principios de Dios. Una sociedad tiene que saber ordenarse en esos principios. Esos principios los hemos pasado por arriba y creemos que nos va a ir bien. ¿Creemos que atropellando todo esto nos va a ir bien? No nos va a ir bien. Tenemos que empezar a agachar la cabeza. Una de las características que se señala en el exterior de nuestro pueblo es que es el pueblo más soberbio de la tierra. Es increíble, pero es esto lo que dicen. Compre usted el gran negocio, compre a un argentino por lo que vale y véndalo por lo que él dice que vale. Eso lo dicen afuera. Los argentinos para suicidarse se suben a su ego y se tiran. Eso es lo que dicen afuera. Eso es lo que dicen afuera que somos nosotros, Cuando yo comencé hace más de 30 años, a viajar y a trabajar en el exterior, el primer problema que tuve es que era argentino. ¿Por qué? Pues argentino soberbio. Una vez conté acá que una mujer durante 8 años, yo no la conocía, era miembro de esa comunidad, una comunidad muy grande, era una china. Me vino a esperar a la salida de una conferencia. Después de 8 años, había estado 8 años yendo a ese lugar a hablar. Me vino a llamar y me dijo, vengo a pedirle perdón. Digo, ¿por qué? Yo ni la conozco. Dice, le pido perdón porque en estos 8 años yo no lo vine a escuchar porque era argentino. Y hoy lo vine a escuchar y usted es diferente a los argentinos. Hoy es una gran amiga. China, pero es una gran amiga. ¿Por qué? Porque no resisten la soberbia de los argentinos. No resisten nuestra soberbia. Y tenemos que bajar. Agachemos la cabeza delante de Dios. Pensemos que Dios está en el trono y que Él gobierna sobre todas las cosas. Empecemos por traer nuestra vida delante de Dios y decir, Señor, somos parte de este pueblo, somos parte de esta sociedad. ¿Qué es lo que podemos aportar positivo? ¿Cómo podemos llamar al otro a la reflexión? ¿Cuál es la parte que nos toca hacer a nosotros? Los grandes cambios no vienen de arriba hacia abajo. Los grandes cambios vienen de abajo hacia arriba. Tenemos que ser parte de ese cambio. Busquemos ser parte de la solución. Y para ser parte de la solución, busquemos a Dios en nuestra vida. Busquemos que las leyes de Dios y los principios de Dios se establezcan en nuestro país. No seamos tolerantes con estos principios y vivamos nosotros en rectitud. Porque si nosotros vivimos en rectitud, vamos a poder influenciar a los que tenemos a nuestro alrededor. Mis hermanos, con este tema yo termino esta serie. Quiero decirles que cada domingo fue un parto para mí. No quería hablar de esto, me resistí a hablar de esto. Pero hay un momento en que hay que hablarlo. Y dije, este es el momento en que tengo que hablarlo.
Y es un momento muy difícil el presente y muy difícil el futuro. No tenemos un futuro promisorio. Es muy difícil lo que viene, muy difícil. No interesa el signo político. Hacia allí vamos, hacia allí vamos. Yo amo esta tierra. Amo a la Argentina por lo que la Argentina me dio. Amo a la Argentina que forjaron los hombres de antes de 1920, que crearon este país y que pusieron la educación y la hicieron para todos. Y esa educación es la que tenemos nosotros, muchos de nosotros ahora. Y se lo debemos a un país que tuvo eso. Pero yo agradezco y agradezco a Dios por todos esos hombres que forjaron la Argentina. No por los de ahora, no por los que yo conocí, por los que no conocí y los conozco a través de la historia. Ellos hicieron todo esto. Todos los demás se encargaron de romperlo, pero ellos hicieron esto. A esos hombres le debo muchísimo, muchísimo. Le debo a la generación del 80, tan vilipendiada, que mis abuelos hambreados vinieran acá, porque ellos abrieron la puerta al inmigrante y le dieron pan y le dieron trabajo. Eso se lo debo a esos argentinos. A esos argentinos le debo mi educación. Toda mi educación se hizo en la escuela pública. Todo fue educación pública. A ellos le debo mi educación. Pero es a ellos, no a los de ahora, a ellos, a los que armaron esto, a los que armaron esto. A ellos le debemos que nuestros abuelos vinieron sin nada y nosotros pudimos forjar un destino. Esto es deuda. Intenté estos domingos pagar esa deuda, pagarla. Decir, señores, esto lo hemos perdido. Pero hablé duramente, yo sé que hablé duramente, pero lo hablé por amor a esta tierra, por amor, porque uno ama esta tierra y siente que esta es su tierra. Y yo doy gracias a Dios por esta tierra nuestra y oro todos los días para que Dios bendiga a nuestro país.